Hola, muy buenos días. Mi nombre es Virginia Castillo López y hoy les vengo a explicar sobre el sistema visual humano. Es un viaje a través de la percepción. El sistema visual imagen es una imagen impactante del ojo con un enfoque en la retina que lleva no nada más lleva lo que está en el exterior hasta colocar una imagen en el interior. Es decir, un ojo humano es el que transmite un rayo de luz con un flujo de información que va a nuestro cerebro. Pero bueno, para entrar en materia, vamos a ver las partes de nuestro sistema visual humano. ¿Qué es el sistema visual? El sistema visual es el conjunto de estructuras que nos permite ver el mundo y abarca desde los ojos, aquí está, hasta las áreas que procesan información al cerebro. Una de las primeras partes de nuestros ojos es la retina. La retina está compuesta por 3 capas de células. Entre ellas es la fotorreceptora, los conos, que ahí incluye los conos y los bastones y los bipolares que conectan fotorreceptores con células ganglionares. Los ganglionares son los que transmiten la información al cerebro. Bueno, es decir, la retina es la puerta de entrada a la información, así se podría decir. Eh, es un diagrama con etiqueta que identifica las diferentes células. Pero para entrar en materia vamos a ver otra parte que es muy importante, que es el quiasma óptico, que es el cruce de las vías. A través del quiasma óptico se da la decusación de fibras y las fibras del nervio óptico se cruzan en el quiasma. Aquí lo podemos ver. En mis campos visuales de cada hemisferio cerebral que procesa la información del hemicampo visual contralateral. El quiasma óptico es una estructura crucial, como podemos ver, en el sistema visual humano. ¿Por qué? Porque es el punto donde las fibras del nervio óptico llevan información visual desde los ojos, aquí se cruza, miren, hasta el cerebro. Esta decusación o cruce tiene un papel fundamental en la organización, sobre todo, del procesamiento visual del cerebro. Bueno, el quiasma óptico funciona de la siguiente manera. A través de las fibras de la retina, cada ojo tiene un nervio óptico. Cada ojo tenemos un nervio óptico que lleva la información desde la retina, la capa sensible a la luz, que es la parte posterior del ojo, y las fibras del nervio óptico se dividen en 2 grupos: las fibras nasales y las fibras temporales. Las fibras nasales son las que provienen de la mitad interna de la retina, o sea, la mitad más cercana a la nariz, por aquí más o menos.
Las fibras temporales son las que provienen de la mitad externa de la retina, la mitad más cercana a la oreja. La decusación en el quiasma óptico son las fibras nasales de cada ojo que se cruzan del lado opuesto del cerebro, mientras que las fibras temporales permanecen en el mismo lado. Es decir, el ojo izquierdo se cruza al hemicampo derecho y el ojo derecho al hemicampo izquierdo. Los hemicampos visuales, como resultado de cruces, cada hemisferio cerebral recibe la información contralateral, es decir, el hemisferio izquierdo del cerebro recibe la información del derecho y el hemisferio derecho recibe la información de hemicampo visual izquierdo. ¿Por qué es tan importante el quiasma óptico? Uno, porque es la organización del procesamiento visual. Es decir, la decusación en el quiasma óptico asegura que cada hemisferio cerebral procese la información del lado opuesto del cuerpo. Esto permite que el cerebro procese la información visual en forma eficiente y coordinada. Otro de suma importante, la visión binocular o el quiasma óptico es esencial para la visión binocular. Es decir, tiene la capacidad de ver con ambos ojos y fusionar las imágenes de cada ojo en una sola imagen tridimensional. Las lesiones en el quiasma óptico pueden causar trastornos visuales específicos, como la hemionaxia bitemporal, donde la persona pierde la visión en la parte externa de ambos campos visuales. Es decir, el quiasma óptico es un punto crucial en el sistema visual humano que permite la organización eficiente del procesamiento y la visión binocular. Bueno, pero vamos a seguir. Se nos va el tiempo. Después tenemos las vías visuales, que son dos rutas principales. Las vías visuales son como dos caminos. Son los caminos que la información visual recorre desde la retina hasta las áreas cerebrales que las procesan. Existen dos vías principales. Una es la vía tectopulvinar, que es la más antigua evolutivamente. Esta se encarga de la orientación espacial y la detención de movimiento, y la respuesta rápido de algunos estímulos visuales. La otra es aquí ponemos la vía geniculoestriada, que es la más reciente, es la que transporta mayor información visual. Es decir, es la que se encarga del procesamiento de la información detallada, se podría decir, incluyendo el color, la forma y el reconocimiento del objeto. Esta comienza en la retina como en la vía tectopulvinar y después manda señales que viajan a través del nervio óptico hasta el quiasma óptico.
Posteriormente se da el, aquí termina en el núcleo, el núcleo genicular o lateral. Las fibras de la vía geniculoestriada hacen signacia en el núcleo genicular o lateral del tálamo, una estructura que actúa como un relevo para la información visual. Y entonces ahí ya conocemos lo que es pasamos a una corteza visual primaria, que es la extensión central. Está compuesta por la retinotopía, que es la B1, que mantiene una representación espacial de la retina. Aquí será la corteza visual primaria, o B1, desde el núcleo genicular o lateral, es decir, la información viaja y la primera área cortical es la que procesa la información visual, es decir, aquí se dan nuevos procesamientos de rasgos elementales como es la orientación, el movimiento, el contraste. La magnificación cortical es la fobia que tiene una representación mayor en la B1. Posteriormente vemos las áreas visuales secundarias, que son los procesamientos especializados. Aquí se da la B2, la área B2, B3, B3A, B4, B5, es el procesamiento de información más compleja. En la área B4 se da el procesamiento del color. En la área B5 se da el procesamiento de movimiento. Posteriormente se dan las interconexiones complejas. Las áreas visuales secundarias se interconectan e influyen recíprocamente, es decir, en la B5 y B1 procesan el movimiento global y en la B1 procesa el movimiento local. Estas áreas también son conocidas como áreas estriadas, son un conjunto de regiones cerebrales que procesan información visual más compleja que la corteza visual primaria, la que vimos anterior. Estas áreas reciben información de B1 y realizan un análisis más sofisticado, se podría decir, de la imagen, incluyendo la forma, el color, el movimiento y el reconocimiento del objeto. Es decir, esta es una parte primordial, porque las principales áreas, por ejemplo, en la B2, es la que recibe la información de la B1 y esta realiza un análisis más detallado en la forma de color y movimiento y también es sensible a los contornos ilusorios y participa en la percepción de la profundidad. En la B3 se especializa en el proceso de la forma y el movimiento, es decir, especialmente en el contexto de la percepción de flujo óptico, el movimiento percibido del entorno, como cuando nos movemos. Eso es lo que detecta la B3. Y pues como decía, la B4 es el procesamiento del color, se especializa en el color y la forma y se cree que participa en la percepción del color y la discriminación de objetos basados en su color. En la B5
Se especializa en el procesamiento del movimiento, es responsable de la percepción del movimiento global y la dirección del movimiento. Las áreas visuales secundarias procesan características más complejas que las áreas primarias, como formas complejas, patrones y movimientos complejos. Las áreas visuales secundarias trabajan juntos para reconocer un objeto integrado de acuerdo a sus características, su forma, color y movimiento. Las áreas visuales como la B2 participan en la percepción de la profundidad a través de la integración de áreas binoculares. Aquí igual se juega el papel de la atención visual. Las áreas visuales secundarias también están involucradas en la atención visual, ayudando a dirigir la atención hacia los estímulos relevantes. La integración, estas áreas tienen integración con otras áreas cerebrales que conectan como la corteza prefrontal, la corteza parietal y el hipocampo para integrar la información visual con otras modalidades sensoriales, la memoria y la cognición. Bueno, ya, ahí se me va el tema. Posteriormente, a través de... Ahora vamos a hablar sobre algunas lesiones o unos fenómenos curiosos que pasan en la visión. Por ejemplo, un fenómeno curioso es la visión ciega. La visión ciega es una imagen de un ojo, por ejemplo, como si fuera un parche sobre él, una imagen de un cerebro con una parte oscura o una imagen de un objeto con un halo borroso alrededor. Cuando hablamos de la visión ciega, hablamos que aquí se dan la retención de estímulos visuales y consecuencias de esas son las lesiones en las áreas primarias. Este fenómeno es cuando el sujeto no es consciente de la información que recibe a través del sistema primario primitivo. La visión ciega ocurre, puede ser por lesiones, por accidentes cerebrovasculares o tumores o traumas. Es decir, o la pérdida de visión consciente. Los pacientes con visión ciega normalmente reportan, leía yo, que reportan una pérdida de visión en el área afectada por la lesión. No pueden ver conscientemente los objetos en la parte de su campo visual. A pesar de su ceguera consciente, estos pacientes pueden realizar tareas que se requieren la retención de los estímulos visuales, como apuntar hacia un objeto en movimiento e identificar el color de un objeto. Los pacientes no son conscientes de que estén respondiendo a un estímulo visual. O sea, es decir, hay una falta de conciencia. Aunque puedan responder correctamente preguntas sobre la ubicación de movimiento del objeto. Se cree que la visión ciega se da debido a la existencia de vías visuales alternativas que no pasan por la vía primaria, es decir, por mecanismos, las proyecciones indirectas en el núcleo, en el área
estriadas y las implicaciones son el procesamiento visual no siempre es jerárquico. En el núcleo geniculado lateral, el procesamiento del tálamo recibe una información de la retina y puede enviar información directa a áreas secundarias sin pasar por el sistema primario. Haz de cuenta que tenemos el ojo, hay un sistema visual primitivo y hay un sistema visual secundario. Entonces, este pasa directo, o sea, no. Bueno, ese es un fenómeno que pasa. Bueno, pasamos por la agnosia visual. La agnosia visual es el déficit visual que no se puede explicar por problemas sensoriales o motores. Los tipos de agnosia pueden ser perceptiva y la agnosia asociativa. La perceptiva es la dificultad para integrar la información visual en forma coherente y la asociativa es la dificultad para asociar un objeto a su significado. La persona, es decir, en la agnosia visual la persona puede ver las partes de un objeto, pero no puede juntarlas para formar una imagen completa. Puedo ver un plátano, pero no la junta. O sea, la agnosia asociativa es la dificultad para asociar un objeto a su significado, plátano, pero no sé qué es un plátano. Es decir, la persona no puede reconocer la forma de un plátano o de una imagen y el color del objeto, pero puede decir qué es y para qué se utiliza. La bueno, la agnosia perceptiva es la dificultad para integrar, ya decía, la información visual en una de las partes del cerebro. Posteriormente, se da la prosopagnosia, es la incapacidad para reconocer caras. Es decir, la prosopagnosia es la dificultad incluyendo la propia. Es una forma específica de agnosia asociativa que afecta el reconocimiento de cara. Los tipos de prosopagnosia es perceptiva y la asociativa. Las causas son lesiones en áreas occipitotemporales. La cromatosia y la cignetosia es la pérdida de color y movimiento. La cromatosia es la incapacidad para percibir colores. Es una forma específica de la agnosia perceptiva que afecta la percepción del color. Y la cignetosia es la incapacidad para recibir movimiento. Es una forma específica de la agnosia perceptiva que afecta la percepción del movimiento. Entre sus síntomas se da la dificultad para reconocer objetos. La persona puede tener dificultades para identificar objetos comunes como un libro, un teléfono, una taza. La dificultad para reconocer cara. Una persona puede tener dificultad para reconocer la cara de un familiar, un amigo, incluso su propio reflejo en el espejo.
Otra de sus dificultades para interpretar las imágenes, la persona puede tener dificultades para comprender imágenes como fotos o dibujos y la dificultad para navegar, la persona puede tener dificultades para navegar en entornos familiares como su casa o su vecindario. Los diagnósticos puede ser la evaluación neuropsicológica o un estudio de neuroimagen. A través de ellos son pruebas que se pueden realizar para las capacidades, la, para evaluar la capacidad de cada persona para reconocer objetos. En sí, en el tratamiento no existe una cura para la agnosia visual. El tratamiento se centra en ayudar a la persona a adaptarse a su discapacidad. Y otro tratamiento sería la terapia de rehabilitación. La terapia de rehabilitación puede ayudar a la persona a desarrollar estrategias para compensar sus dificultades, como utilizar pistas contextuales o ayudas visuales. Las adaptaciones se pueden realizar, adaptaciones en un lugar y en el lugar de trabajo para facilitar la vida de la persona, como etiquetas, colores, sistemas de audio. La agnosia visual es un trastorno neuropsicológico que afecta la capacidad de reconocer objetos, personas o lugares a través de la visión. Es una condición muy compleja que puede tener un impacto significativo en la vida de cada persona. El tratamiento se centra en ayudar a la persona a adaptarse a su discapacidad y desarrollar estrategias para compensar sus, sus dificultades. Y como medio de conclusión, ¿qué les puedo decir sobre el sistema visual o el sentido de la vista? La visión es uno de los sentidos más importantes de los seres humanos, ya que nos permite experimentar el mundo de una manera rica y detallada. Nos permite navegar, interactuar con nuestro entorno, reconocer objetos, personas y disfrutar de la belleza que nos rodea. La visión no es un proceso simple, no. Es un sistema complejo que involucra múltiples estructuras desde el ojo hasta la corteza visual del cerebro. Cada parte del sistema visual juega un papel muy importante, un papel crucial, ya que la visión no se limita a nada más en ver imagen, sino que el cerebro procesa la información visual de forma activa, interpretando formas, colores, movimientos y profundidades. El sistema visual es increíblemente adaptable. ¿Por qué? Porque se ajusta a diferentes condiciones como de luz, a diferentes ángulos, reconoce distancia y puede incluso compensar la pérdida de la visión en algunas áreas. La visión nos permite experimentar el mundo de forma consciente, podemos recibir colores, formas, movimientos, profundidades y crear una representación mental del entorno que nos rodea. La visión es esencial para nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Nos permite encontrar alimento, evitar peligros, interactuar con otros y disfrutar la vida. La pérdida de la visión o la discapacidad visual puede tener un gran impacto significativo en la vida de la persona, de cualquier persona que cuente con esta discapacidad. ¿Por qué? Porque puede afectar su independencia, su capacidad para trabajar y su calidad de vida.
La visión es un sentido maravilloso y complejo que nos permite experimentar el mundo de una manera rica y significativa. Eh, Aquí vemos un testimonio de la increíble capacidad del cerebro humano para procesar la información y sobre todo crear una representación consciente del entorno que nos rodea. Pues les quiero agradecer por la atención prestada. Espero que esta clase sea de mucha ayuda para ustedes. Aquí les comparto la referencia de donde fue tomada esta información. Les agradezco y espero que haya sido de mucha ayuda. Gracias.